Buenos días, les saluda Isabel Valenzuela, médico de la ONG Tanca Perú, en vivo por Radio Cuartel TV. El día de hoy vamos a tener como invitado al doctor Luis Vega. Él es médico que trabaja en la Vía Panamericana, que es una institución que ha sido exclusivamente acondicionada para el manejo de pacientes con COVID-19. Bueno, hay muchas preguntas que queremos hacerle. Por ejemplo, queremos saber cómo puedo atenderme en la Vía Panamericana, cómo cuándo debo ir, ¿no? Si puedo acceder también con un seguro particular, un seguro en de salud, puedo acceder con SIS, después, está saturado, no está saturado, hay cómo es el manejo. Y bueno, acá tenemos al doctor Luis, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué Mira, tal? Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? La verdad que fue un gusto, no, todo un gracias, honor. muchas gracias de verdad, poder compartir contigo, gracias por tu tiempo también. Mira, quería compartir contigo una información que leí en los periódicos, ¿no? Que el vocero de salud, más o menos a mediados de julio, indica que las personas pueden acceder al tratamiento en la vía panamericana comunicándose con tres números de WhatsApp y con eso pueden coordinar el ingreso a la vía panamericana. Además, se puede acceder, ¿no? Gratuitamente y no es necesario tener un seguro de salud, ¿no? Digamos que por el tema de emergencia se ha acondicionado y se ha abierto esta posibilidad, ¿no? Para una atención para todos. ¿Es verdad eso, Luis? Sí, Jorge, en verdad, hoy en día, por la emergencia sanitaria, en verdad, esta crisis que estamos viviendo, bueno, la vía y varias instituciones de salud, la vía panamericana, está recibiendo pacientes, ya sea asegurados por salud, por el Seguro Social, o sin seguro, ¿no? Por el CIS o particulares, etcétera, etcétera. También he tenido la oportunidad de tratar pacientes extranjeros. Ah, Y bueno, es un paso muy importante, ¿no? Porque estamos incluyendo a personas que quizás antes no tenían esa oportunidad, ¿no? No tenían esa oportunidad claro, de de... acceder a la salud, ¿no? Exacto, exacto. No tenían esa oportunidad. Era muy difícil para ellos, ¿no? Más que todo por el tema de aseguramiento, era algo complicado, quizás no, era muy difícil, trámites, en verdad que es bueno que se haya solucionado eso, ¿no? Es un paso muy importante. Mira, la verdad yo te cuento, yo no estaba muy familiarizado con el tema, eh, pero es importante que todos sepan esto, ¿no? Porque es una nueva puerta para la atención de los pacientes con COVID, ¿no? Eh, bueno, también queríamos preguntarte, ¿cómo diagnostican a un paciente ustedes? ¿Cuál es el manejo que se le da? ¿Cómo definen un caso leve, moderado, sospechoso? Quería que nos cuentes un poco sobre eso, por favor. Y claro, sí, los pacientes pueden llegar en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando se coordine un registro previo mediante los números de WhatsApp eh, que, que, que ofreció la Vía Panamericana, ¿no? De ahí ingresa por un triaje en el exterior de la Vía Panamericana, en el cual se le va a tomar las funciones vitales, se le va a tomar la clínica y, bueno, una anamnesis, ¿no? El paciente puede venir con una prueba rápida, ya haber hecho, que ya lo pudo haber hecho en su casa o en otro lugar, ¿ya? Ujú. Y eso nos va a ayudar bastante porque ya se identificó el virus. Y bueno, nos va a dar seguridad de que sí, pues es un caso confirmado, ¿no? Y que amerita un tratamiento, ¿no? Un manejo. Eh, pero también hay en los casos donde vienen por contacto, ¿no? Por contacto de quizás un familiar cercano está con los síntomas o lo diagnosticaron mediante una prueba rápida o molecular el virus, el COVID, y vienen a aislarse, ¿no? Hay que recordar que la vía panamericana es la única vía en todo el Perú, tengo entendido, donde es un centro de aislamiento, además, ¿no? Además de la atención que se brinda, también ofrece un centro de aislamiento. Y eso ayuda bastante, porque hoy en día el aislamiento se ha visto que se ha comprobado y que ha ayudado
a disminuir la tasa de contagios, ha ayudado bastante a que no se siga expandiendo esta enfermedad, ¿no? Es muy importante aislarse para evitar los contactos, seguir contagiando a la familia, personas vulnerables. Entonces ya, eh, de ahí, una vez que se le hace el triaje, el test adecuado, ¿no? Las cuestiones vitales, se va a valorar al paciente, ¿no? También puede venir por historia, ¿no? Por historia, de repente, ya sea por historia, por síntomas o por una prueba rápida, ¿no? Se le valora al paciente, se lo clasifica, ¿no? De repente estás con ahorita son un tratamiento sintomático, no es muy necesario de que sea un manejo muy agresivo, ¿no? Con otros fármacos, entonces que se le manda aislamiento, ¿no? Eso es lo bueno de esta vía. O si necesita soporte oxigenatorio o otro tipo de manejo, ya se le puede mandar otra área, donde es la sala de observación, donde ahí sí se le puede brindar un soporte oxigenatorio oportuno, ¿no? Oportuno, muy importante, porque si esto no se maneja adecuadamente, vamos a perder tiempo valioso y en la cual el paciente puede llevar a la complicación y, bueno, hasta la muerte, ¿no? Claro, es importante que la gente conozca que medir la saturación de oxígeno es vital, ¿no? En este tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? Sí, 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 la clínica, las funciones vitales es algo vital, es algo muy importante. Su propio nombre lo dice, vital importancia, ¿no? El, Por el, ejemplo, quería preguntarte qué valores, digamos, que usamos como corte, digamos, yo tengo tal valor, debo acudir al médico o a un lugar especializado para mi manejo y la frecuencia respiratoria, ¿qué números se manejan para, digamos, yo darme cuenta que ya tengo que, requiere un manejo, ¿no? Especializado. Ya, bueno, no todas las personas, generalmente las personas que son ajenas al tema de la salud, no saben mucho cómo se asustan bastante o traen una desesperación y no saben cuándo acudir realmente a un médico, ¿no? Mi recomendación es que, bueno, los síntomas, generalmente en el 80%, se asimilan se asimilan mucho a un resfriado común. Pero hay ciertos casos donde puede haber una complicación, ¿no? Generalmente de las vías respiratorias altas y también los pulmones, ¿no? Compromiso pulmonar. Entonces hay una frecuencia respiratoria mucho mayor, mucho más elevada, más de 30, casos llega a 40, 50, llega el paciente muy mal, entonces eso tenemos que evitarlo. Pero si es que no tenemos un conocimiento de cómo saber identificar el problema, ¿no? Cómo saber valorar la frecuencia respiratoria. También otro síntoma es la falta de cansancio, de agitación a moderados, pequeños esfuerzos, ¿no? Eso es un signo de alarma muy importante. De ahí el pulsoxímetro, sí, se está recomendando bastante. Es un instrumento muy importante que hoy día nos está ayudando bastante la tecnología. Es algo que nos ha ayudado bastante. Está ayudando bastante. El punto es 93, 94 para abajo, pues puede ser menos, ¿no? Hay que tomarle una debida atención, ¿no? Hay que tomarle una debida atención, porque puede haber un compromiso pulmonar, podemos caer en la hipoxemia, y eso tiene que ser manejado en un adecuado momento, no podemos perder mucho tiempo. Necesita un soporte oxigenatorio, en este caso el oxígeno, ¿no? El oxígeno ya sea por canal nasal y en primera instancia, ¿no? Después puedes llegar hasta mascar reservorio, y ahí puede continuar hasta llegar a la ventilación mecánica, ¿no? Que eso es lo que no se tiene que, eso se tiene que evitar, ¿no? Se tiene que evitar porque está acabando con muchas vidas. Generalmente una persona que entra a una unidad de cuidados intensivos no llega a recuperarse completamente o las probabilidades de que fallezca, de que muera el paciente son muy altas, son muy altas. Así que tiene que evitar llegar a ese tipo de complicación, ¿no? Ujú. Mira, también recuerdo que estábamos hablando sobre las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Digamos que en este caso, ¿no? de emergencia, se maneja el cuadro, ¿no? Clínico, digamos, el síndrome, y se deja un poco de lado el resultado de las pruebas, ¿no? Por los diversos inconvenientes que presenta, falsos negativos y errores, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías contar un poco sobre eso? Bueno, sí, es muy importante ese tema, porque hoy en día las personas, el público en general,
se está que guía por esta prueba, ¿no? Se está que guía, a pesar de que ha salido negativo, se confía, espera mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, pierde mucho tiempo de repente pierde muchos días, muchas horas valiosas donde se puede haber manejado distintamente, en una forma distinta. Y bueno, por eso que las pruebas rápidas, yo no recomiendo que se guíen de ese medio, ¿no? Ese examen de escolía, ¿no? La Claro, o sea, esto clínica es, manda, digamos, diagnóstico, ¿no? No es, claro, digamos, una prueba totalmente diagnóstica. Nos puede dar un alcance, una ayuda, pero no es claro, 100% efectiva para llevarnos a un diagnóstico, por así decirlo, ¿no? exacto, exacto. Porque hoy en día se está valorando bajo el contexto de una pandemia. Se está valorando bajo el contexto de una pandemia. Así sean los síntomas muy similares a un resfriado, puede ser muy parecidos los síntomas comunes, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Una vez es muy resfriado, ¿no? Lo de garganta, tos, dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal, se asimila mucho a una infección por COVID, ¿no? Contagio por COVID. Entonces ya tenemos que tener la precaución necesaria, la importancia. Eso es la clínica manda. La clínica ya ahí tenemos que pensar que somos sospechosos de haber contraído un contagio por el virus, por el COVID. No podemos darle una menor importancia. Hoy en día ya no podemos decir, no, es un resfrío, no me va a pasar. No, ya no. Tenemos que tener bastante precaución, tenemos que tomar las medidas preventivas, tenemos que aislarnos, si es posible. Es prácticamente, yo creo que tarde o temprano va a ser una norma, algo obligatorio, que alguien que se resfríe, alguien, alguien que presenta algunos síntomas o un contacto, un familiar cercano ha sido confirmado. Yo creo que mi opinión es que se debería aplicar el aislamiento, ¿no? La clínica manda, la clínica siempre va a ser mandatoria. Hoy en día se está trabajando bajo ese contexto. No podemos esperar mucho tiempo, no podemos confiarnos, no podemos tomar una menor importancia, no podemos decir, ah, no, es un simple resfrío y ya va a pasar, porque podemos contagiar a una persona que quizás no tenga esa misma suerte, evolucionar de esa forma favorable o asintomático, y puede llegar a una fase más aguda, ¿no? Una fase más aguda Ujú. y Podría complicarse, ¿no? picarse, claro, exacto. Sí, por ejemplo, acá nos decían, nos preguntaban si podían ser síntomas similares a una bronquitis. Claro, exacto, sí, una inflamación del tracto respiratorio alto se asimila bastante. Puede ser una faringitis, una rinofaringitis, porque se asimila mucho a una infección por algo viral, ¿no? Algo viral. Lo que yo recomiendo es que siempre se tiene que estar constantemente valorando, ¿no? Al paciente, ¿no? No podemos caer en la confianza, en la indiferencia, ¿no? Ante esta nueva etapa, este año donde se está trabajando en el contexto de una pandemia, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Está muy bien. El cuidado es necesario en estos momentos, ¿no? Digamos que no podemos bajar la guardia, tenemos que estar, digamos, atentos, ¿no? Y hacer un seguimiento a los pacientes también, ¿no? Sí. Entonces, lo que querían, también muchas personas me preguntaron cuándo se debe ir a la Vía Panamericana. Digamos que yo también entiendo que el sistema de salud está colapsado, ¿no? Me imagino la Vía Panamericana debe estar congestionada también, ¿no? También depende de los días, me imagino. Pero tú, que trabajas ahí, ¿cuándo recomendarías que una persona acuda a la Vía Panamericana o se ponga en contacto con estos teléfonos que nos permiten registrarnos y tener acceso a la Vía Panamericana? Bueno, la vía panamericana, como lo vuelvo a decir, ¿no? Aparte de ofrecer una atención por COVID, también brinda un aislamiento. Entonces, cualquier persona que sienta que ha tenido una noticia, ¿no? De que ha tenido un contacto con un paciente confirmado, puede acudir, así sea por síntomas leves, a quizás síntomas muy casi asintomáticos, pero que ha tenido contacto, ¿no? Puede acudir, puede aislarse, ¿no? Puede solicitar ese servicio de aislamiento.
Eh, Eh, yo sé que ahora es muy difícil, quizás de repente uno no puede conseguir ese tipo de servicio, así que si realmente quiere voluntariamente acudir y a aislarse por 14 días, eh, puede ir a la vía panamericana, ¿no? Y bueno, cualquier vía, en el caso de la atención por COVID, por síntomas, puede ir a cualquier vía, no solamente a la vía panamericana, de ahí y se lo puede valorar se lo puede manejar de una forma adecuada, ¿no? Mi ya, recomendación para la atención es de que tienen que presentar una evolución desfavorable, ¿no? Uno tiene que, apenas sientes los síntomas, vuelvo a decir, ¿no? Muy similares a un resfrío, tiene que prestar atención, ¿no? Tiene que acudir, si es posible, a que lo evalúe un médico, para que sea adecuadamente manejado, ¿no? Ya sea con sintomáticos o soporte oxigenatorio, es algo básico, esencial, porque eso nos va a ayudar en una recuperación más próxima, ¿no?, del paciente, ¿no?, y evitar una complicación a futuro. claro, tú justo nos dices ahora del manejo de los síntomas, ¿no? De tratar con sintomáticos y en el caso que se requiera soporte oxigenatorio, también recibir oxígeno, ¿no? Pero, ¿qué opinas o qué opinión, cuál es tu perspectiva al respecto de las personas que se están automedicando, o que incluso eh, bueno, hay esquemas, ¿no? Algunos tratamientos que usan hidroxicloroquina, ivermectina. ¿Cuál es tu opinión o cuál es el enfoque que tú nos puedes dar acerca de eso? Sí, bueno, mi enfoque, en mi opinión, es de que evitar la automedicación, ¿no? Evitar la automedicación. Si un paciente tiene una evolución desfavorable, por favor, no perder mucho tiempo, no perder tiempo valioso tomando un medicamento que quizás nunca debió haber tomado. Hoy en día, el, la hidroxicloroquina, la ivermectina, y he escuchado también el dióxido de cloro, Ujú. Está se muy ha de moda. visto, se ha comprobado de que no está siendo muy efectivo, no se está viendo no se ha visto efectividad en este manejo con estos medicamentos, por lo cual yo no recomiendo la automedicación. Yo recomiendo de que debería acudir a un profesional de la salud para que lo valore adecuadamente. Quizás debió haber sido tratado de una manera distinta y tomó un medicamento que nunca debió haber tomado y se perdió mucho tiempo, tiempo valioso que se pudo haber manejado de una forma distinta. Yo respeto mucho la opinión de algunos colegas que están defendiendo estos medicamentos, ¿no? La verdad que yo no comparto. Yo pienso de que se tiene que manejar, cada paciente tiene que ser manejado de una forma individualizada. No todos evolucionamos igual. Hay que recordar que el COVID es una enfermedad viral, no bacteriana, ni un parásito, ¿no? Es una enfermedad viral que sí se puede haber una sobreinfección a futuro, quizás una complicación o una sobreinfección bacteriana. Eso lo tenemos que valorar, lo tiene que identificar un médico en un momento oportuno, ¿no? Eso también es un caso de emergencia, ¿no? Pero no adelantarlo, no tomar medicamentos de una forma profiláctica para evitar el contagio, porque la única forma de evitar, prevenir el contagio por el COVID es las medidas de prevención que le hemos escuchado. Creo que ya estamos cansados de escucharlo Claro, muchas veces, ¿no? sí, sí. Distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla permanente, ¿verdad? Es algo básico, es lo único que le ha demostrado efectividad en la disminución de contagios. eh, y lo más importante, ¿no?, que yo creo que también se debe valorar, ¿no? También es que si una persona está con los síntomas o está confirmado, se tiene que aislar, ¿no? Se tiene que aislar. No podemos exponer a la familia, no podemos exponer a personas que realmente posiblemente tengan factores de riesgo asociados, comorbilidades, en la cual hay una mayor probabilidad de que se complique el paciente, ¿no? Se complique, evolucione de una forma más aguda, quizás no, una persona sana, joven, deportista, de repente no va a tener síntomas o va a tener síntomas muy leves, pero una persona que quizás su salud está un poco deteriorada, no va a evolucionar igual, ¿no? Va a evolucionar de una forma desfavorable, de una forma muy aguda, entonces tiene que actuar a tiempo, se tiene que actuar a tiempo. No podemos perder mucho tiempo tomando un medicamento
que la verdad que no está demostrando ninguna mejoría en los pacientes. Igual, si realmente hubiera funcionado, yo pienso que la lógica manda, ¿no? También, realmente, si hubiese funcionado, no estaríamos viviendo tantos fallecidos que hoy en día cada vez está aumentando. En verdad, es una situación muy difícil en todo el Perú. Yo no esperaba, yo en verdad no me imaginaba esta situación. Está totalmente colapsado los sistemas sanitarios, los hospitales, las vías, en verdad hay mucha gente. Y bueno, las personas que están, que se han complicado, que tienen una evolución desfavorable, realmente han perdido mucho tiempo, ¿no? Han estado tomando, Estamos teniendo problemas con la... han, Sí, han estado tomando un medicamento que no debieron haber tomado, debió haber sido manejado de una forma distinta y ha estado saturando mucho tiempo al paciente. Hay que recordar que hoy en día hay un estudio, ¿no? De que mientras más tiempo ha permanecido un paciente saturando, es un peor pronóstico, ¿no? Ha tenido peor pronóstico, ha tenido una evidencia de complicaciones a futuro, ha acabado en ventilación mecánica, ha perdido la vida, ¿no? El paciente. Entonces, mi opinión no es que no se automedique, acuda a un profesional. Si vos sabes ese medicamento, ¿no? El médico lo receta, que sea bajo supervisión médica, ¿no? claro, No, claro. no adelantarnos, no automedicarnos. Eso yo pienso que estaría mal, ¿no? Podemos caer en un error que muchas veces está llevando a la muerte en varios pacientes, ¿no? Llegan muy complicados, llegan desaturando una forma muy triste, ¿no? Porque se pudo haber hecho unas cosas distintas, ¿no? Se pudo haber manejado de una forma diferente, de forma adecuada, y eso es lo esencial. Claro, entonces mira, o sea, más o menos nos queda claro que la automedicación no es recomendable, ¿no? Y si algún médico decide un manejo con algún fármaco, ¿no? Sea eh, el que fuere, tiene que hacerlo el médico, ¿no? Con una supervisión médica, eh, digamos que es lo ideal, ¿no? Es lo correcto. La automedicación, como ya nos cuentas, puede traer muchas consecuencias negativas en la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante eso que nos dices. Me, me pareció importante que comentar es el servicio de aislamiento que está brindando la Vía Panamericana. Mira, digamos que la realidad del Perú es en nuestra realidad es difícil, ¿no? Hay muchas familias que no pueden tener un aislamiento como se debe. Eh, entonces, ¿cómo es este servicio de aislamiento? Cualquiera puede acceder. Digamos que si lo solicita y lo que yo estaba leyendo es que incluso está cubierta la alimentación y todo el aislamiento, todo el periodo de aislamiento está cubierto, ¿no? ¿Es verdad eso, Luis? Sí, bueno, cualquier persona puede ir a solicitar su aislamiento siempre y cuando sea voluntario, ¿no? Un aislamiento, nosotros recomendamos unos 14 días, es lo recomendable, tanto desde que tuve el contacto como que inició los síntomas. En verdad, el caso de los pacientes sintomáticos, se va a valorar mucho la evolución, ¿no? Ya que si un paciente continúa sintomático a pesar de que haya cumplido los 14 días, se tiene que tomar una debida atención, ¿no? No se lo puede mandar de alta así nomás, ¿no? Pero en general, pacientes que evolucionan de una forma favorable y siempre y cuando hayan tenido 3 días sin fiebre, síntomas totalmente resueltos, 14 días sí es lo que manejamos acá, ¿no? El tiempo recomendado de aislamiento, ¿no? De ahí, sí, pues, se le brinda al paciente un alojamiento, un aislamiento, comida, desayuno, almuerzo y cena. Se le brinda controles, monitoreo constante, apoyo sintomático. Y bueno, si es que evoluciona de forma desfavorable, también se la puede manejar de forma distinta, ¿no? Se le puede pasar a la observación. Y, y bueno, con respecto a las personas que yo recomiendo que las personas que acudan al aislamiento son personas que quizás por alguna que otra razón se le hace muy difícil aislarse en su casa. De repente quizás su vivienda no es la adecuada, comparten en un dormitorio o en una casa muchos familiares,
el contacto es evidente, ¿no? No se puede evitar el contacto. Entonces ante esa situación, un paciente puede acudir a la vía panamericana y solicitar su aislamiento. Eh, es accesible para todos, para todo el público general. Y bueno, es lo que está demostrando una gran eficacia en la disminución del contagio. Nos está ayudando bastante. Muy bien, Luis. También estábamos hablando de los criterios de alta, ¿no? Para que un paciente ya se vaya. Cuando un paciente que ha tenido un caso moderado en la vía panamericana puede ir a su casa, ¿qué valora el médico en la vía panamericana o cuál es el manejo que se da, ¿no? Para que una persona ya pueda retirarse? Bueno, los criterios de alta son que has tenido 3 días sin fiebre, una recuperación de los síntomas de una forma completa y que haya cumplido los 14 días de aislamiento, ¿no? Desde que tuve contacto o el inicio de los síntomas hasta que cumpla los 14 días. Eso es muy importante para valorar el alta del paciente. Yo en particular, yo recomiendo que a mis pacientes cuando los doy de alta, yo recomiendo de que traten de tener la debida precaución, la debida prevención posible, ¿no? Hoy en día en ninguna parte del mundo podemos volver a nuestra vida normal. Podemos contagiar, podemos estar expuestos al contagio, ¿no? Y tenemos que tener nuestra idea de que nosotros podemos o contagiar o contagiarnos, ¿no? No hay nada, hoy en día no hay un estudio, no hay una prueba que avale que no portamos el virus. Así que se tiene que manejar, mientras la pandemia esté vigente, se tiene que manejar bajo ese contexto, ¿no? Que nosotros tenemos que cuidarnos. Yo a mis pacientes cuando los doy de alta, yo recomiendo generalmente una semana más a 2, que mantengan un aislamiento, ¿no? Que eviten contacto, compartir el servicio, pero ya en casa, ¿no? De una forma un poco más accesible, ¿no? Porque no podemos bajar la guardia, no podemos volver a nuestra vida normal. Es muy importante valorar que los síntomas van asociados a la carga viral, ¿no? Un paciente sintomático tiene más probabilidades de contagiar que un paciente asintomático. Un paciente asintomático, las probabilidades que contagien son mínimas, son muy bajas comparado con un paciente sintomático, con los síntomas exacerbados y Claro, está complicados, estornudando, ¿no? tosiendo, que tiene la carga viral alta, ¿no? Sí, eso se ha visto que está asociado, ¿no? Está asociado a los síntomas están asociados a la carga viral. Hay más probabilidad de que un paciente tenga dificultad respiratoria y todos los síntomas exacerbados contagien, ¿no? Es más probable. Por eso es que es muy importante el aislamiento en ese caso, ¿no? Pero si un paciente está asintomático, acá veo una pregunta, ¿no? El alta de los Sí, una asintomáticos, pregunta ¿no? bien interesante, ¿no? Yo recomiendo de que los asintomáticos, desde que haya tenido el contacto con el paciente sintomático confirmado, 6 de 14 días, una vez que cumple el aislamiento de los 14 días, ya va a ser un tiempo suficiente como para volver a continuar posiblemente un alta quizás en casa, ¿no? Ya no sería necesario un aislamiento ya estricto, ¿no? Sino ya con las medidas de prevención adecuadas, ya sería suficiente. Porque las probabilidades de contagiar ya son menores. Así que es lo que yo recomiendo, ¿no? No confiamos, no confiamos. De ahí, en el caso que un paciente continúe sintomático, es muy recomendable, ¿no? Que se vaya valorado por un médico, ¿no? Quizás posiblemente pueda haber ¿por qué no se recupera de una forma adecuada, ¿no? Hay que identificar quizás si es que lo hubiera, ¿no? Una complicación asociada, ¿no? De repente tuvo un factor de riesgo o una infección bacteriana que no se puede controlar, no se está manejando a tiempo. Entonces es muy importante identificarlo y valorarlo, ¿no? Que sea valorado por un médico, ¿no? Está bien, Luis. Bueno, Luis, también quería saber yo, en particular, cómo ha sido la experiencia, ¿no? De estar en la Villa Panamericana. Me imagino que ha habido momentos
mucha tensión, imagino también momentos gratos, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia, a ver, compártenos un poco de eso. Bueno, la Villa Panamericana, yo en verdad me dio la oportunidad esta pandemia, la oportunidad laboral de trabajar en la Villa Panamericana. Es la única villa que tiene, además de prestar atención, tiene aislamiento, así que eso me llamó la atención. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar ahí, tengo la oportunidad de trabajar ahí. Se ven momentos muy difíciles. En verdad, es evidente que el sistema sanitario está colapsado. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay muchos pacientes. Jamás se ha visto una cantidad de pacientes que ingresen por unos síntomas que antes, por una enfermedad que antes realmente, ante un paciente que llegue con sus síntomas, quizás no le prestamos tanta atención, ¿no? No le prestamos atención a debida, quizás lo manejamos de una forma distinta y ahí nomás quedaba, ¿no? Hoy en día ya no podemos confiarnos, entonces se está viendo que los pacientes llegan cada vez los tasas de contagio están aumentando radicalmente, se está viendo momentos muy tensos, falta tiempo para atender pacientes, en verdad no, es muy difícil lo que se está viviendo, nunca imaginé pasar por esta situación. Eh, pero sí es una experiencia gratificante, ¿no? Porque estamos ayudando a personas que muchas veces llegan asustadas, desesperadas por tratamiento, que llegan quizás decepcionadas, ¿no? De haber tomado un medicamento que no debieron haber tomado. Y bueno, uno lo trata de ayudar, se le trata de explicar. Eh, no, yo en verdad, para mí sí es muy gratificante eso, ¿no? Porque una persona se le hace entender que es algo, que es un virus esto, no es una bacteria ni un parásito, ¿no? Es un virus, no tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? Tenemos que tenerlo muy en cuenta eso. A veces nosotros nos guiamos, nos caemos en la desesperación y se ha visto que se ha caído en la desesperación, el Estado peruano cae en la desesperación de repartir medicamentos a diestra y siniestra y es algo que me da mucha pena, ¿no? Porque se ha perdido el manejo adecuado, se está perdiendo el manejo oportuno. El paciente, cada paciente es diferente a otro, se tiene que individualizar al paciente en el manejo y no todos los pacientes evolucionan igual. Es algo que tengo que recalcarlo muchas veces, ¿no? Es la desinformación, yo veo bastante desinformación en las personas. Yo creo que ya es momento agradezco este enlace para transmitir esta información que es muy importante y muy valiosa para las personas, ¿no? Que nos están escuchando, sobre todo las personas que están ajenas a la salud, porque estoy viendo bastante desinformación, estoy viendo que, bueno, el, los reportajes, la televisión a veces no ha ayudado bastante, el Estado tampoco no ha ayudado bastante, dando la confianza de que repartiendo medicamentos va a asegurar una recuperación al paciente cuando no es así. No es así, no todos los pacientes evolucionan de la misma forma. Hay pacientes que tienen una evolución tórpida, desfavorable, muy aguda. Eso en verdad, tenemos que recalcar, ¿no? Es una enfermedad viral, no todos desarrollan la misma cantidad de anticuerpos, no todos tenemos el mismo sistema inmunológico por la cual nosotros tenemos la capacidad de responder de la misma manera, ¿no? Hay pacientes que quizás diabéticos, que son, es un factor de riesgo, ¿no? Que de repente, o personas que tienen alguna comorbilidad, no tienen el mismo sistema inmunológico fortalecido para combatir y que nuestro cuerpo sobreviva al virus. Hay que recordar esto que es muy importante, ¿no? Transmitir esa información, ¿no? Cada persona evoluciona de una forma distinta a otra, no todos somos iguales. Este virus ataca de distinta manera y eso es lo que yo agradezco, ¿no? Agradezco este enlace para haber transmitido esta Esa es información. la idea, hacer a la gente conocer esto, porque muchas veces el mismo personal de salud no conoce incluso cómo es el manejo que se hace en la vía panamericana, ¿no? Hay otros que trabajan en el MINSA de repente, hay otros que manejan otros esquemas, entonces es muy interesante esto, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pregunta de cómo trabajan con la carga de estrés a la cual está expuesto el personal de salud. ¿Hay algún
¿Tienen acceso a algún, hay algún programa que ve eso dentro de la vía? Claro, la Vía Panamericana tiene un servicio de psicología en la cual nos está ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. El estrés es evidente, el miedo, el estrés, por el personal de salud a contagiarse. Creo que una persona, un médico, ¿no? que sigue estar en primera línea, tiene mucho temor al contagio, ¿no? A llevar el virus a su casa. Entonces, cae en el estrés y eso no ayuda a que nuestro sistema inmunológico actúe de la manera adecuada, ¿no? Hay que recordar que el estrés predispone a que nuestras defensas bajen. Por eso que la Vía Panamericana también cuenta con servicios de psicología, tiene varios psicólogos, en la cual nos ayuda bastante. No solo al personal de salud, ojo, también a los pacientes. Porque un paciente sintomático que está saturando bien, no tiene ningún tipo de signo de alarma, ¿no? A veces cae en la desesperación, cae en el miedo, se deja llevar por las emociones y eso no ayuda, exacerba, en vez de, a pesar de haber aplicado sintomáticos, exacerba de una forma emocional los síntomas y eso no permite un correcto oxigenación hacia el cuerpo. Entonces es muy importante descartar un problema psicológico. Claro. Algo que nos confunde bastante muchas veces. Se tiene que tranquilizar al paciente, se tiene que informarle, ¿no? Transmitir la confianza para que se pueda oxigenar bien el paciente, se pueda respirar bien, pueda calmarse. Es muy importante que el paciente colabore también. El paciente no se puede dejar llevar por las emociones, no se puede dejar llevar por la desesperación, no se puede estar metiendo medicamentos ahí de siniestra, porque lo único que está haciendo es confundirnos. Está usando, y peor si está usando antibióticos antes de identificar una posible complicación, ¿no? Porque en el momento oportuno en el cual, si es que lo necesitara, ¿no? El antibiótico o otro tipo de tratamiento, no va a ser eficaz, no va a ser 100% eficaz en el manejo adecuado, ¿no? Es mi recomendación. El paciente tiene que colaborar. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de esto. Tenemos que transmitir la información para que él no se caiga en la desesperación, ni tampoco en la indiferencia, ¿no? Ante esta enfermedad. Hay dos caras de la moneda, ¿no? Una persona que está desesperada por buscar medicina, por buscar atención, otra persona que no le importa nada, en verdad. Es una situación muy difícil. Es algo que se está manejando de una forma muy difícil porque no todas las personas tienen la misma responsabilidad. Sí creo que pienso de que si todas las personas seríamos más responsables y transmitiríamos la información necesaria, creo que la pandemia se controlaría, trataría de controlar. Pero lamentablemente el Perú, la falta de educación, la infraestructura muchas veces no ha ayudado, nos ha agarrado fríos en la pandemia, ¿no? Y bueno, hoy en día estamos viendo Claro, y las quizás una de las consecuencias. peores crisis en toda la historia del Perú, ¿no? En los últimos años, ¿no? Esperemos que mejore esto, que se encuentre una vacuna, una cura, porque es la única forma como vamos a salir, si no, vamos a continuar colapsando el sistema sanitario o de otra cara de la moneda, ¿no? Los pacientes no van a tomar responsabilidad y va a haber una tasa de contagio mayor, ¿no? Bueno, y ahora hablando de lo positivo, yo creo que vi en una publicación tuya, bueno, tal vez atendiste a algún paciente pediátrico, pero digamos que creo que te hizo un dibujo, o bueno, me pareció, ¿no? Has tenido también, digamos que, eh, mm, cosas que te han reconfortado, ¿no? De tu labor en medio de toda esta crisis, ¿no? Sí, es evidente que los pacientes toman conciencia, ¿no? Después que han llegado los pacientes desesperados por retención, ¿no? Y pasan los días, ¿no? Cumplen los 14 días próximos al alta y se dan cuenta, ¿no? Del manejo que se les dio, que fue oportuno, que fue adecuado y es reconfortante. Los pacientes pediátricos, yo tengo entendido de que son los que más están sufriendo, ¿no? Porque
tener un niño, un paciente pediátrico encerrado en una habitación es muy difícil porque realmente el niño tiene mucha energía, quiere jugar, quiere salir y transmite el virus, ¿no? Siempre es bien difícil manejarlo, ¿no? Entonces uno trata de entretenerlos, trata de prestarle la debida atención, conversar con los padres. En este caso, ¿no? Te comparto esa experiencia, ¿no? De que me hicieron un dibujo, me han dado regalos, me han dado diferentes muestras de apoyo, ¿no? De afecto, que me ha reconfortado, me ha ayudado bastante. Me ha gustado esa forma, cómo, nos agradecen, ¿no? No todo es económico. El Estado no ayuda Claro. muchas veces en eso, pero sí algunos pacientes demuestran su cariño, ¿no? Su cariño, su agradecimiento. La recuperación, sobrevivir a este virus, hoy en día que salgas vivo de esta pandemia, no todos tienen esa suerte. Hay personas que están muriendo, hay personas que, sobre todo el personal de salud, que está expuesto, está falleciendo, está muriendo, sobre todo en provincia, que están más expuestos, ¿no? Y bueno, pues el simple hecho de que nos agradezcan cuando se recuperan completamente es un bonito gesto, es reconfortante, nos motiva a seguir luchando. No sabemos cuánto tiempo va a demorar esto, es algo muy difícil, no imaginé nunca ver esto, es la verdad. Nunca imaginé ver esto, es completamente sorprendente cómo de unos meses a otros, de un año a otro, ha cambiado todo. Yo pienso de que el personal de salud ya no va a volver a ser como antes, ya no va a volver a tener esa confianza de estar expuesto así. Tenemos que tener mucho más cuidado, tenemos que cuidarnos bastante. Nos ayuda bastante los equipos de protección personal de salud, los EPPs, las mascarillas, los mandiles, todo lo que nos ayuda, la máscara facial, los gorritos, las botitas, todo eso nos está ayudando a no contagiarnos, contaminarnos, eh, para que no podemos llevar este virus a nuestra casa, ¿no? Es una Claro. exposición evidente, pero es la única forma como podemos ayudar y seguir adelante, ¿no? Ya la carrera de medicina ya no se ha vuelto, yo pienso que ya no se ha vuelto una carrera. Yo pienso de que se está volviendo simplemente vocación, servicio, y una guerra, ¿no? Una guerra donde nosotros somos los soldados, tenemos que dar la cara, tenemos que salir al frente hasta que esto pase y podemos volver a seguir progresando como profesionales. Porque de lo contrario, el público, las personas, los pacientes son los más afectados, ¿no? Hoy en día se está Claro. viendo la escasez de personal de salud, se está viendo que faltan médicos en todo el Perú, es evidente que faltan médicos en provincia, se están muriendo en provincia, se están enfermando, no se está viendo la capacidad resolutiva adecuada, ni, ni el manejo oportuno se está perdiendo, se está llevando mucho la automunicación, la falta de información, es evidente todo eso, y bueno, tenemos que seguir adelante y tener fuerzas necesarias para que tarde o temprano tiene que parar esto. Yo pienso que tarde o temprano tiene que haber una desaceleración, ¿no? Un bajo en este pico, en esta curva tan alta, porque si no, esto va a llegar a un colapso aún peor de lo que estamos. Ujú. Sí, muchas gracias por esas palabras, Luis. Más bien quería decirte que si tienes algo que recomendar a la población, me gustaría escucharlo también. Sí, yo recomiendo bueno, a todo el público en general, así que acá mediante este medio, generalmente ven personas que no están acostumbradas a tocar temas de salud. Así que yo recomiendo que a los síntomas ya sean muy similares a un resfrío, o si nos hemos tenido la noticia de que un paciente, un familiar, un contacto cercano, presentando los síntomas o confirmado mediante una prueba que sea molecular o rápida, no tenemos que darle
la debida importancia, ¿no? Ya no podemos confiarnos, tenemos que aislarnos, tomar conciencia, tener empatía por las demás personas. No podemos caer en esa confianza en la cual nosotros podemos decir, no, no va a pasar nada, a mí no me va a pasar nada, yo voy a salir adelante, no, ahorita nadie tiene la vida asegurada. Hoy en día todo es muy incierto, la incertidumbre es evidente, no sabemos quién va a sobrevivir o quién no. Así que mi recomendación es de que se preste la debida atención, ¿no? Se preste la debida atención, A no bajar la no, guardia, estar no, ahí pendientes, o sea, de la evolución diaria. Incluso, bueno, hay servicios de teletriaje y telemonitoreo que hacen una monitorización del paciente mañana, tarde y noche, ¿no? O sea, es adecuado tener un control del paciente, ver si te estás complicando o no, ¿no? Eso sería bueno. exacto. Si tiene los medios, la persona tiene los medios para acudir un profesional, si es posible un médico, yo pienso que es lo más recomendable, ¿no? Para tener un monitoreo constante y bueno, tener los signos de alarma claro, ¿no? Creo que el signo de alarma, si el pulso oxímetro, tenerlo en la mano, y si Ujú. baja menos 93, 94, hay que prestarle la debida atención, hay que tomarle la debida importancia, ¿no? Si una persona tiene alguna función vital alterada, ¿no? Ya sea que tiene fiebre persistente, a pesar de haber aplicado antipiréticos, y no mejora, su evolución es favorable, está taquicárdico, tiene una presión elevada o está, no se puede controlar o sale con un examen auxiliar alterado, tenemos que tenerle la debida importancia. No podemos tomar un medicamento ni automedicarnos, porque eso lo que estamos haciendo es hacer un manejo inadecuado del paciente. Cada paciente se tiene que manejar de una forma individualizada. No todos somos iguales, no todos respondemos bajo la misma forma. Es cierto, sí, que la mayoría evoluciona de la misma forma. El 80% quizás solamente va a ser necesario que reciba tratamiento sintomático. Y bueno, solamente el 20-10% tiene un compromiso moderado a severo, ¿no? En la cual puede llevar hasta la muerte. Entonces, no todos vamos a evolucionar igual. Por eso es muy importante identificar al paciente que se está complicando en el momento oportuno, para darle un manejo adecuado. No incentivar la automedicación. Eso es lo que yo recomiendo. Los medicamentos que me has mencionado, ¿no? La hidroxicloroquina, la ivermectina, son medicamentos donde en algunos casos, algunos profesionales están recomendando eso, pero yo en mi opinión, yo recomiendo de que puede ser usado siempre y cuando sea bajo la supervisión médica, siempre y cuando se descarte una, una posible complicación, que no requiera un manejo, otro tipo de manejo, ¿no? Quizás no podemos caer en ese mismo círculo vicioso de estar recomendando a todos los pacientes el mismo tratamiento, ¿no? Porque no todos evolucionan de la misma manera, no todos van a requerir el mismo manejo. Eso es algo muy importante que quiero transmitir. No confiarse, no decirle que haya tomado este medicamento como a un familiar o una persona cercana le funcionó, se recuperó, yo también voy a recuperar. No, así no es, señores. Los signos de alarma, una evolución desfavorable, la dificultad respiratoria, o en este caso lo que más valoramos, ¿no? La oximetría, ¿no? La saturación de oxígeno, es algo muy importante de valorarlo, de tenerlo en cuenta, para darle un soporte oportuno al paciente. En este caso, se está viendo muy frecuentemente que el compromiso pulmonar, en la mayoría de los casos, el soporte oxigenatorio tiene que ser oportuno. Yo sé que es muy difícil ahorita conseguir oxígeno, así que, bueno, mi opinión es que el Estado debe actuar más, ¿no? El Estado debe poner más plantas de oxígeno, para que esté al alcance a más pacientes, transmitir información, ¿no? Transmitir información cuando acudir a un médico, ¿no? Y yo creo que cambiando estas cosas, ¿no? Y sobre todo incentivar el aislamiento, ¿no? Yo creo que es algo básico, ¿no? Que hay que concientizar a los pacientes de que tienen que aislarse. Yo sé que es muy difícil, no todas las personas estamos acostumbradas a estar encerradas en una habitación. Hay personas que quizás les es muy difícil, ya sea porque
por su estado de su personalidad o Claro, su carácter, ¿no? claro, claro. Es muy difícil. Hay unas personas que no soportan estar encerradas, pero yo pienso de que es que tiene que concientizar. Tiene que concientizar, la atención primaria tiene que cambiar. Tenemos que buscar los contactos, un paciente confirmado, un paciente sospechoso. Tenemos que buscar los contactos y concientizar el aislamiento. Se tiene que cambiar ese manejo, ¿no? Si cambiamos desde la prevención hasta el manejo, yo creo que vamos a hacer las cosas mucho mejor, porque hoy en día la pandemia ya se ha expandido a diferentes partes del mundo, a lugares donde quizás un médico va a ser muy difícil que llegue. Entonces tenemos que transmitir, lo único que nos queda hoy en día es transmitir información para que las personas no caigan en la desesperación, no tengan un manejo inadecuado, y eso sería todo, amigo. Está bien. Luis, ha sido muy amable, de verdad, gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que las preguntas que nos has respondido. Bueno, voy a compartir las líneas que maneja la Vía Panamericana, que es el 976-065-074. También tenemos el 959-89-3013 y el 956-593-022. Igual yo estoy escribiéndolas abajo, debajo de la descripción del video. Y bueno, Luis, alguien que quiera contactarse contigo también podría hacerlo. Sí, puede seguirme en mi Instagram, ¿no? O mandar un mensaje. En verdad, yo estoy encantado de ayudarlos, si es que puedo. Lo voy a tratar de responder. Y bueno, ante cualquier emergencia, no perder mucho tiempo, ¿no? Acudir en servicio, acudir por emergencia a, a cualquier institución sanitaria, a hospital, que sea vía, porque no podemos estar perdiendo mucho tiempo valioso, ¿no? Tiene que dar un manejo oportuno. Es, es lo principal. Es lo Eso es lo principal, clave, ¿no? es la clave. Exacto. Está bien, Luis. Bueno, Luis, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes también por vernos. Nos vemos el próximo martes a las 10. Hasta luego. Que tengan un buen día. Luego, ya.